Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética para este tiempo profético que estamos viviendo sin lugar a duda. Como siempre, no puedo dejar de decir que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Cristo viene otra vez. El Señor Jesús dijo: y aquí vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Cristo viene pronto. Eso dice las Escrituras. Por eso tenemos que estar listos, preparados nosotros, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estando en actividad, en servicio, en comunión los unos con los otros, en comunión con Dios, sirviendo al Señor siempre. Como dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el Señor, eso es importante. Como hemos compartido la palabra, Dios dice: Jehová no edificará la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Tenemos que saber que Dios es el principio, es el origen, el fundamento de la vida cristiana. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, en este tiempo profético. Estamos compartiendo acerca de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, del cumplimiento profético, de los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. Saber que en las Escrituras encontramos todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios, para servir a nuestro Dios conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12, verso 2. No conforméis del siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformamos nosotros a esto, sino que hay una transformación constantemente por la revelación, por la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo acerca de la palabra maravillosa del Señor y los propósitos de Dios que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Una cosa es que yo sepa y otra cosa es que yo pueda vivir conforme a ello. Estamos viendo el propósito de Dios que tiene a través del libro de los Efesios, capítulo 4, estamos viendo. Del verso 11 estamos compartiendo y vamos a llegar hasta el versículo 13. Fíjense que la Biblia dice: Dios él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que Cristo instituyó. No es que fue nombrado por hombres, sino que fue instituido por Dios, que fue lo que Él llamó, capacitó a estos siervos del Señor con una finalidad, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? Que cada cristiano llegue a una madurez, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué otro propósito? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense los propósitos de Dios que tiene para su iglesia en este tiempo, para su pueblo. Pero lo que me impacta el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta, a este tenemos que llegar. Todo cristiano tiene que llegar a esto. Fíjense, hasta que todos, la Biblia dice todos, o sea, no está hablando de los líderes o pastores o evangelistas, sino que todos los cristianos tienen que llegar a vivir en esta dimensión espiritual. Todo, hasta que todos lleguemos. Este es el propósito de Dios que tiene para ti, para mí, para la iglesia de Jesucristo de este tiempo. ¿Cómo queremos que sea la iglesia para este tiempo? Esto está en las Escrituras, la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? Dice, a la unidad de la fe. Todos estamos unidos por la fe en Jesucristo. Todo lo que hemos recibido a Cristo, como de tal manera como recibimos a Él, de esta manera debemos andar. Por fe somos salvos y tenemos que vivir por fe.
Por eso el apóstol Pablo decía a los cristianos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15. El énfasis, dar gracia por los cristianos, por la fe y el amor que tienen los unos con los otros. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Tenemos que decir que la fe no es solamente un conocimiento intelectual. La fe es acción. Es vivir conforme a lo que uno dice creer. O sea, no es suficiente yo decir creer. Dice, mucho cree. Y dice que hasta el diablo cree y tiembla, pero está condenado. O sea, vivir la vida cristiana. Por eso también Colosenses capítulo 1, verso 4 dice lo mismo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Una y otra vez podemos ver que a través de las cartas el apóstol Pablo está enfatizando de la fe de los cristianos, de la unidad de la fe de los cristianos. Y esto es importante. Por eso fíjense lo que dice la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, del verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. De tal manera que habéis sido ejemplo en todo lo de Macedonia y Acaya que han creído. Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, fíjense, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense la acción de la fe de los cristianos. Y anunciar, dice, de tal manera que no tenemos necesidad de hablar a nada. Porque ellos anunciaron la palabra de Dios en Macedonia y Acaya, y en todo lugar vuestra fe en el Señor se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense que es la fe que testifica, la fe que declara. O sea, no solamente yo debo ser cristiano, que debo decir tener fe, sino que debo declarar mi fe. ¿De qué hablo? De la palabra de Dios. Mi fe es declarar que Jesucristo es el único camino al Padre, que Jesucristo es el único mediador, que Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Ese es testificar de tu fe que tenés en las Escrituras, la palabra de Dios. La fe, la unidad de la fe de los hijos de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Conocimiento, o sea, conocer es hacer. No solamente yo debo saber, sino que debo hacer. Hay personas que saben mucho, pero viven poco. O sea, que practican poco, o sea, que no ponen en acción lo que saben. Es importante. Conocer a Jesucristo, conocer a Dios es estar con Él. No solamente, hay muchos que son oidores, muchos que saben intelectualmente, saben acerca de las personas, uno puede saber acerca de lugares, de personas, de escuchar todas las cualidades que tiene todo. Pero una cosa es saber intelectualmente, y otra cosa es experimentar, es vivir, es estar.
Por ejemplo, cuando uno está de novio, uno no conoce totalmente a la novia o al novio, todo parece bueno, perfecto, pero todavía fíjate, a pesar de que hay un conocimiento, de que hay un contacto, de que uno sabe cuáles son sus proyectos, sus metas, sus anhelos, pero todo es conocimiento que no está viviendo, que no está experimentando. Por eso algunos dicen, yo no creía en los platos voladores hasta que me casé. O sea que, o sea que casarse, convivir con la persona, es conocer, ese es el conocimiento, o sea, estar, vivir, permanecer. Por eso que la vida cristiana tiene que conocer. ¿De qué manera conocemos a Jesús? Estando con Él, viviendo con Él, caminando con Jesús, como caminaba con los discípulos. Necesitamos, por eso, estar en esa intimidad con Dios, en esa relación con Dios, en ese conocimiento. Fíjese que a pasar el tiempo, el matrimonio, ya sabe lo que al otro le gusta y lo que no le gusta, cuáles son sus planes, sus metas. Todos se conoce porque hay comunicación, porque hay comprensión, porque hay perdón, porque hay restauración. Fíjense, todo es porque están juntos y es un proceso de conocimiento. De esta manera uno va creciendo. Y hay personas que viven años y disfrutan la vida. De igual manera es la vida espiritual, la vida cristiana. Estar con Cristo, vivir con Cristo, caminar con Cristo, es conocer a Cristo, estar con Él. O sea, Dios nos llamó para que en primer lugar estemos con Él. ¿Cuánto tiempo está con Jesús? Para conocer a Jesús, conocer al Hijo de Dios. ¿Qué sabes acerca de Jesús? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto tiempo está con el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo dedica para estar con Él? Camina con Jesús. ¿Es tu deleite estar con el Señor? El Salmo 34, ¿viste? El Salmo 37, 4, perdón, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Deleítate en Jehová. O sea, ¿qué valor tiene para ti el Señor? ¿Es lo prioritario en tu vida? ¿Es lo más importante en tu vida? Busca estar con Él. ¿Cuánto tiempo estás con Él? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe su palabra? ¿Escucha la voz de Dios? ¿Hay una relación? ¿Hay un diálogo con Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe lo que Él piensa? ¿Sabe lo que Él quiere? ¿Está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? Fíjense cuán importante. Necesitamos estar con Él para hacer la voluntad de Dios. Por eso que es importante que podamos decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Estar en esa intimidad con Él. Jesús por hijo le dijo a los discípulos, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Reconocemos que sin Jesús no podemos hacer nada. Necesitamos estar unidos al Señor Jesús como el pámpano a la vid. Necesitamos estar unidos a Jesús para producir el carácter de Jesucristo. Conocer a Jesús es estar con Él. A mí me pueden hablar bien de una persona y puedo saber de una persona. Una cosa es que me hable y otra cosa es que pueda conocer a la persona. Una cosa es que yo sepa de Dios y otra cosa es que yo conozca a Dios, que esté con Él de verdad, que dedique tiempo a estar con el Señor. Por ejemplo, puede haber pastores, maestros, líderes que pueden hablar de Jesús, pueden enseñar inclusive de la palabra de Dios sin conocer a Dios. Por eso habrá sorpresa cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo. Si no naciste de nuevo, si no tienes una nueva vida, si no hay una relación con Dios, si no hay una intimidad con Dios, si no hay un proceso en este conocimiento, está lejos. Necesita de verdad volver a Dios y pedir perdón, que Dios sea tu Señor y Salvador. Entonces la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios
a un varón perfecto. Esta es la meta de cada cristiano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo capítulo 12, verso 1. También poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos están en Jesús. Yo sigo a Jesús. Si sigues al Señor, no te apartará de Él, sino que permanecerá a pesar de las circunstancias, pruebas que pueda pasar. Va a haber circunstancias difíciles que todos pasamos, pero saber que Él siempre va a estar contigo, porque Él dijo, yo estaré siempre, no te dejaré. Yo estaré siempre hasta el fin del mundo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Dice, su Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. Por eso, qué importante es tener esta relación, esta intimidad con Dios. Como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto. Tener esta intimidad con Dios. O sea que, si sigues a Jesús, vas a permanecer. No tienes que distraerte, más en este tiempo, no tienes que distraerte. Por eso debemos estar enfocados nosotros en la palabra de Dios, en la palabra profética, que es la más segura que tenemos nosotros en este tiempo. Por eso dice que nosotros no vamos a ser sorprendidos cuando Jesús venga como ladrón. No seremos sorprendidos porque somos hijos del día, hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque estamos unidos al Señor Jesús. No seremos sorprendidos. Por eso nosotros sabemos que cada vez está más cerca de este evento por todos los hechos que están ocurriendo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto conoce a Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Conoce que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Que Jesús es el Hijo de Dios, el varón perfecto. Es el modelo que nosotros debemos seguir. Es la meta que debemos alcanzar. Es Jesucristo. Yo no debo por eso distraerme por lo que otros hacen o dejan de hacer. Algunos siempre buscan la excusa, bueno, porque el otro pecó, porque el otro hace esto, mira, cada uno dará cuenta de sí. Y esto es importante. Lo importante es tú y tu relación con Dios. ¿Cómo está con Dios? Porque esto es lo que rendirá cuenta, no por lo que otro hace o deje de hacer. Tiene que permanecer firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la medida, Él es la meta que debemos llegar cada cristiano, al varón perfecto. Él es nuestro modelo, es Jesucristo. No, por eso no me puedo comparar con otro. No puedo imitar a otro. Yo debo seguir a Cristo. Como dice Efesios capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo debo imitar a Dios como hijo amado. Manifestar el carácter de Dios en mi vida. Hasta que todos lleguemos, fíjense, Dios quiere que todos lleguemos a este nivel espiritual, de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La altura, la medida, la altura, la plenitud de Cristo es lo que debemos apuntar nosotros. Por lo tanto, no podemos quedarnos, vivir del recuerdo, sino que cada día debemos haber una renovación constante, debemos renovarnos, debemos estar tiempo con Dios, es una constante revelación. El problema es que muchas veces, cuando se hace hábito, costumbre, deja a veces de tener, de ahí de que pueda haber una renovación. A veces lo hacemos automáticamente, pero no hay una relación, no hay una renovación constante. Eso significa estar con Dios todos los días. Nuevas son su misericordia todos los días. Grande es su fidelidad. Nuevas son cada día su misericordia. Dios nos renueva todos los días. Dios tiene cosas nuevas
todos los días para nosotros. Lo que ayer fue, ya fue. Yo necesito hoy tener un encuentro con Dios, estar con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estás con Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Es tu modelo Jesucristo? Él es la meta, Él es nuestro objetivo, Él es la medida, es la altura, es la plenitud que debemos llegar. ¿Cómo estamos? Fíjense, qué maravillosa la palabra del Señor. Dios quiere que todos lleguemos a este nivel, que lleguemos a ser como Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, que todos lleguemos a la imagen, que seamos como la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Lo que antes primero también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense qué maravilla. Que seamos nosotros, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta del Padre? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la medida en que debemos llegar? Es Jesucristo, ser conforme a la imagen de su Hijo. De tal manera que la gente te vea a ti. Por eso, si estás con Jesús, vas a reflejar a Jesús. Y la gente se da cuenta que está con Jesús. En Hechos capítulo 4, verso 13, cuando Pedro y Juan hablaban a las autoridades, se admiraban de cómo ellos hablaban, el poder que ministraban y la palabra que hablaban. Se daban cuenta que habían estado con Jesús, porque eran personas comunes, no eran profesionales, eran personas comunes, pero tenían la sabiduría de lo alto. Y se daban cuenta las autoridades, los líderes religiosos, que habían estado con Jesús. La gente se da cuenta cuando está con Jesús, porque reflejas a Jesús en tu vida, en tu comportamiento, en tu lenguaje, cómo hablas, cómo te comportas. Todo está expresando el carácter de Jesús. Necesitamos por eso todos los días estar con Él. Amén. Que esto sea una realidad en tu vida como en la mía también. Yo quiero que esto sea una realidad. Oremos para que Dios esté obrando en nuestra vida. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por lo que tú quieres que tu iglesia, Señor, que tú deseas que todos los miembros, que todos tus hijos lleguemos, Señor, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias por el modelo perfecto. Gracias, Señor, por Jesucristo que nos ha dado ejemplo en su ministerio terrenal. Señor, gracias porque Él es la medida, es el modelo que nosotros debemos alcanzar. Que nuestra vida, Señor, tú vayas transformando de gloria en gloria, que hay una transformación en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, te necesitamos todos los días, que tú sigas obrando en nuestra vida, que podamos lograr, Señor, cada día parecernos más a Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.